etcétera. Pero mirado de forma agregada, aquellas regiones, aquellas ciudades, aquellos estados que hacen I+D, que son intensivos en I+D y son intensivos en digitalización, son en general regiones, ciudades y estados que crecen, que crean prosperidad y que en balance neto crean empleo. Este nuevo salto, este nuevo balance que tenemos que hacer de lo digital a lo, podríamos decir, manual, este salto cualitativo y cuantitativo, ¿estamos a tiempo de realizarlo o ya vamos tarde aquí en España? A ver, yo en todo lo que he escrito, todo lo que he leído, todo lo que he publicado, he sido crítico respecto al tratamiento que en general España da a la tecnología, ¿no? Nos hemos quedado un poco dormidos, y sí que es el sueño europeo también, el sueño en el sentido de siesta europea, ¿no? Europa, en general, ha confiado durante 60 años en Estados Unidos para que le proveyera de tecnología. Fíjate que ahora estamos viendo en prensa la crisis de los semiconductores. Resulta que los semiconductores, ¿qué son? Pues son los chips electrónicos, de los cuales todos tenemos un montón, aunque no los veamos, en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en la nevera, en el microondas, en el coche. Claro, si no tenemos chips, todo esto, todo se puede parar. ¿Qué pasa en Europa? Pues que no nos hemos preocupado por fabricar chips. Como decía, no hemos pensado en modelos pues poco industriales, modelos económicos poco industriales. Hemos pensado pues que la globalización ya nos ofrecería proveedores o en Estados Unidos o en Asia. Ya nos damos cuenta de que cuidado, porque las fronteras se han cerrado con la COVID, se pueden cerrar más, esperemos que no, pero acontecimientos como estos no son imposibles. Estados Unidos incluso pues está vetando la exportación de tecnología a algunos países considerados no aliados. Por tanto, cuidado, Europa tiene que recuperar su posición en el mundo, tiene que recuperar su posición como agente intermedio entre estos dos grandes bloques. ¿Estamos a tiempo de hacerlo? Sí, porque sí que hemos hecho cosas. Hemos, por ejemplo, pues en toda Europa y especialmente en España se ha hecho una política científica de un cierto nivel, tenemos grandes universidades, exportamos incluso talento en forma de ingenieros, licenciados, pues que muchas veces tienen que salir fuera a encontrar mejores empleos. Por tanto, hemos creado las capacidades, pero no las hemos utilizado suficiente. La buena noticia es que las tenemos. Tenemos esas capacidades de I+D, de investigación, de talento. Ahora se trata de aprovecharlas, especialmente en las zonas de origen, en Castellón en concreto.